invito a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 3. Y vamos en el día de hoy a terminar este capítulo, vamos a hacerlo del versículo número 7, que quedamos, versículo 7 hasta el versículo número 19. En esta ocasión le he decidido poner el título del sermón: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Está basado en la porción que tenemos que leer en el día de hoy. El domingo pasado habíamos visto un poco de la fidelidad de Moisés para con Dios y este pueblo. En el día de hoy tenemos que ver lo contrario, tenemos que ver la infidelidad de este pueblo para con Dios. A pesar que tuvieron y aprendieron de un hombre que fue fiel a Dios, vemos que este pueblo fue infiel, ¿sí? Incluso el pueblo, aunque este hombre, este líder, le había mostrado lo que era esa fidelidad. Todo esto vemos que lo llevó, por su incredulidad, a no entrar a ese reposo eterno, ¿no? El escritor empieza diciendo lo siguiente, versículo número 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Bueno, escuchen bien lo que voy a decir, porque el autor, por primera vez acá vemos que está nombrando al Espíritu Santo. Entonces vemos que el autor está mostrando que todas las escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es de inspiración divina. Entonces lo que está diciendo el autor, fíjese, va a nombrar varios textos del Antiguo Testamento. Del versículo número 7, si usted quiere anotar, al versículo número 11, versículo número 7 al versículo número 11, el autor lo que va a hacer, va a nombrar el Salmo número 95, que ya lo vimos hace un tiempo en esa serie de salmos que estamos dando los sábados. Ahora, no sé si se acuerdan, cuando vimos la serie de los salmos, el Salmo 95 y el Salmo 96, son salmos, escuchen, que invitan a la congregación a una adoración verdadera, ¿sí? Yo lo que voy a hacer ahora, lo que está haciendo el escritor de Hebreos acá es nombrar el Salmo 95, versículos 7 al 11, ¿sí? Lo voy a leer, aunque está cambiado una cosa nada más de ahí, que aparece, porque es de una traducción que ha sido tomada. Pero el Salmo 95, versículos 7 al 11, escuche lo que dice. Salmo 95, versículo 7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masah, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años, y estuve disgustado con la nación. Y dije, pueblo que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Vamos a ir despacio. Escuche bien. Acá el autor de Hebreos está citando un salmo, el Salmo 95. Pero ahora, si nosotros vemos un poco del contexto del Salmo 95, ahí, escuche bien, en la época que vemos ahí del salmista, presta atención, porque el salmista ya en la época esa está, a ver si me puede seguir, está exhortando a esta congregación a que no se endurezcan los corazones. No sé si puede entender. O sea, ¿qué está haciendo el salmista? Está trayendo a memoria a estas personas. Acuérdense que, y después pasó eso, porque se endurecieron, el reino cayó, David cometió pecado, se divide. Todo eso que trajo, la destrucción del reino, la división. Pero en el contexto cuando que se escribe el autor, de Hebreos, está citando el Salmo 95. Pero el Salmo 95 está citando una apostasía que está viendo en ese momento, y el Salmo 95 está yéndose más allá de atrás para mostrar una rebeldía. Lo que quiero decir
es que siempre hubo esa apostasía. Apostasía o apistemi es negar la fe de que una vez, y no habla de incrédulos, amados. Cuando hablamos de un apóstata, no hablamos de una persona que nunca conoció la fe. Son personas que incluso conocen doctrina. De una vez quizás estuvieron en una iglesia, participaron de una iglesia. Vamos a ver en Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6, más adelante, que esta gente probaron, esta gente gustaron del Evangelio, pero nunca nacieron de nuevo, tenían una información, ¿sí? Entonces el salmista, en el Salmo 95, está hablando de una época donde había una tendencia incluso a la idolatría, a abandonar el verdadero culto de adoración pública y religiosa como Dios había mandado. Ellos estaban ya, ahora lo vamos a ver más adelante, por eso que tentaron al Señor en esa época. El salmista, que se cree que es David, en esa época le estaba diciendo a ellos que de verdad se volvieran al el verdadero servicio de adoración pública como Dios había mandado. Y esta gente se estaba extrapiando, y el salmista en esa época está citando algo que había pasado en la antigüedad, pero se estaba sucediendo de nuevo. Ahora lo curioso que en el libro de Hebreos está sucediendo lo mismo. Usted dirá, bueno, son los únicos hechos. No, amados. Me hace acordar a la época cuando ya vino el Señor Jesucristo. Los mismos judíos no creyeron en Cristo. Y el Señor les dijo que después iba a haber una destrucción. En el año 70 el general Tito destruye todo Jerusalén. Entonces vemos que una vez más el pueblo siempre apostató, nunca creyó la palabra de Dios. Me podría remontar un poco más, hasta me podría ir al principio de todo, cuando el Señor creó todas las cosas y aquellos que fueron los primeros padres nuestros no creyeron la palabra de Dios, porque eso es de alguna forma apostatar o endurecer su corazón. Vamos a ver, es no creerle la palabra de Dios, es un endurecimiento consciente de la persona, de decirle no va a suceder eso, no le creo, y andar en su propio pensamiento. Entonces Salmo 95 vemos que está escrito en ese contexto. Algunas personas querían introducir cosas o pervertir, y el escritor está escribiendo esto de Hebreos en el Salmo 95. Y el escritor del Salmo 95, que está tomado de ahí, está también en esa época llamando a las personas que no se desvíen, a que no apostaten de la verdadera adoración pública, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, en la época esta, escuche, vamos a situarnos en el libro de Hebreos. Quizás estas personas del libro de Hebreos, acuérdense que se estaban volviendo ellos, ¿sí? Se estaban volviendo ¿a qué? A un sistema de adoración levítico. Ellos pensaban, bueno, en la época de Hebreos, bueno, el Señor, quizás no es el verdadero Señor, el verdadero Mesías, se estaban volviendo a unos cultos que el Señor había mandado. Y creen que con eso eran fieles, amados. Pero, escuche, el pueblo de Israel había hecho lo mismo. No había hecho caso de la voz de ese capitán que tenía, que era Moisés. En el Nuevo Testamento lo vemos lo mismo. El pueblo de Israel no estaba haciendo caso a aquel que ya había venido, que era el Señor Jesucristo. En ambos casos, el pueblo de Israel, cuando apostataban, o sea, hacer enojar a Dios de alguna forma, provocar a Dios, es cuando no obedecían a este Mesías, a este líder que era Moisés. Y eso era tentar a Dios. En el Nuevo Testamento lo mismo, es no hacerle caso a lo que el Señor Jesucristo decía. De alguna forma era lo mismo alejarse. En ambos casos el pueblo de Dios se alejaba de Dios, ¿sí? Eso es lo que hacen, y eso es lo que lleva, amado. Y todo esto, amado, vamos a ver que es por ese endurecimiento del pecado. Esta es la segunda exhortación que va a hacer el escritor hebreo. La primera, le dije, es empezaron a deslizar, no sé si se acuerdan. Deslizar es que no empezaron a prestar tanta atención, no fueron firmes, es como un barco que empieza a rumbear, a llevarse nada más, ¿sí? Eso lo estuvimos viendo. Y en esta segunda exhortación vamos a ver que estas personas empiezan a endurecerse. Ahí, esa palabra endurecerse, ahí es un corazón duro, que viene de una palabra que nosotros conocemos. Bueno, la palabra es escleruro,
pero nosotros la conocemos como esterosclerosis. Significa algo que se endurece, ¿sí? Como una piedrita, ¿vio? ¿Sí? Y esto, amado, este endurecimiento llega voluntariamente por no prestar atención a la palabra de Dios. Sería, para que usted lo pueda entender, una persona terca, pero terca voluntariamente, ¿sí? Estas personas, vamos a decir, el pecado, vamos a ver, amados, que no llega así por sí solo, así nada más, viene por el engaño. El engaño del pecado va llevando a la persona a producir, o esta incredulidad va produciendo un corazón malo. Un corazón malo, creo que es ponero, la palabra es malo. Un corazón que no quiere creerle a Dios lo que Dios dice. Y eso lo vemos desde el huerto de Edén. Ahora escuchen, lo malo de esto, fíjese que ellos no aprendieron. Yo estaba meditando hace un ratito, eran 5 o 10 minutos atrás, y justo me estaba orando, meditando, y me acordé, me vino algo a la mente y me lo anoté. Y lo malo es que justo estaba leyendo ahí y digo, ay Señor, y me acordé de algo. Fíjese que cuando Faraón, de tantas advertencias, creo que fue por la sexta, ya saben lo que voy a decir, ¿no? Llegó un momento que este hombre se endureció su corazón y Dios lo entregó a un corazón endurecido. Ahora este pueblo, viendo esto, no aprendió de eso. Este pueblo incluso cayó en lo mismo de donde ellos fueron libertados, o sea, de esa esclavitud, y fueron endurecidos a causa también de... Porque Faraón, ¿qué hizo? No le creía lo que Dios le decía, te va a venir esto, te va a venir esto, y le venía, y no creía, y le venía las plagas, no le creía, le mató a los hijos, sucedió todas las cosas que pasó, y no le creía, y se endureció y se puso más furioso, porque viene de un resentimiento, viene de ira, de amargura, el pecado viene de rebeldía. Y escuche, este pueblo, vamos a decir, fue infiel, fue un pueblo que fue infiel a Dios, porque vemos que Dios lo había librado, amados, los había sacado de la esclavitud de Egipto, de Faraón, ¿sí? Y a pesar de eso tentaron al Señor. El escritor, vamos a decir, nos muestra, ahora vamos a ver dentro de un rato, escuche bien esto, no es a causa de un pecado que este pueblo no entró. Vamos a ver después en el libro de Números que fueron muchos pecados, es más, fueron 40 años que lo tentaron al Señor, lo provocaron, vez tras vez, hasta el momento Moisés tiene que interceder y pararse enfrente a él y decirle que no hiciera cosas que por el Señor los quería destruir, los quería consumar, los quería prender fuego a todos. Él le decía que no hiciera eso porque ¿qué iban a decir los pueblos? Que los sacó con mano fuerte y después los iba a destruir, como que entonces fíjese, pero el Señor estaba ya cansado, podríamos decir hastiado de estas personas que no confiaban. Lo habían libertado, el Señor había abierto el mar rojo, habían pasado por ahí, habían muerto, había visto cómo los mataron a todos ellos, le había dado agua. En Deuteronomio capítulo 8 nos muestra que dice que los probó a ver que había en su corazón durante 40 años y aún así seguían sin creer en el Señor, escuchaban la voz del Señor. Por eso cuando escucho a muchas personas que he escuchado, si yo participara o yo escuchara como esa época, amado, esta gente vio al mismo Señor en acción ahí. Y yo cuando a veces estoy en el Mar de Plata, acá yo veo ese mar, yo digo, si se abriera ese mar y el Señor dice que pase, ¿quién se olvida de esa experiencia, amado? Pero la fe no viene, vamos a decir, por ver milagros. La fe viene por el oír y el oír con fe la palabra de Dios. Y eso es lo que quería Dios, pero ellos no confiaron en esto. Y usted dirá, ¿a qué apunta todo esto? Aunque es un hecho histórico, en el sentido Cristo de la redención, podríamos decir,
apuntaba a Cristo. Que en esa tierra que vamos a ver que ellos tenían que entrar, aunque era un descanso, que vamos a ver dentro de un rato, de verdad con unas promesas de leche y miel, eso solamente era algo tipológico de lo que vamos a ver en Hebreos 4, que era un descanso en Cristo, ¿sí? Y ellos no creyeron a lo que el Señor le había dicho. Fíjese lo que hay en Éxodo capítulo 17, en el versículo 1 al 7. Éxodo capítulo 17, yo lo voy a leer. Versículo 1 al 7. Acuérdese, está hablando del lecho del agua de la roca. Dice así: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sim por sus jornadas, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué no hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpearás el río, y ve. Y aquí yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán en ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés le hizo así en la presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Mayah, y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron al Señor, diciendo: ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Dos cosas. Esa palabra tentar que aparece ahí, o probar, en el griego es peirazo. O sea, ¿qué significa esa? Peirazo vendría a decir poner, vamos a decir, hablaba de esta persona, ponían en duda la fidelidad de Dios, de su palabra, que Dios los iba a rescatar. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta ¿qué? En las cosas terrenales de acá, ¿sí? Dios los había sacado, vamos a decir, de Egipto, y su corazón todavía estaba divagando en las cosas de donde estaban antes, quizás por su bienestar, economía, por lo que sea. Dirán, mejor estar en el pecado, pero pasar bien, comer bien, pero que estar acá. El asunto es que la palabra tentar es probar, es peirazo, es dudar de la fidelidad de Dios. Y eso es lo que hace que Dios se enoje. Es cuando Dios dice: voy a hacer esto, y la persona duda. Eso es una de las cosas porque el Señor se enojó, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La otra palabra que vemos ahí es poner a prueba. Viene de una palabra del griego, es dokimazo. Dokimazo es poner en prueba el poder, no la palabra sí Dios, sino el poder de Dios para hacer milagros. Nosotros no decimos como reformados que Dios no haga milagros. Dice, estos son cesacionistas. No, lo que decimos nosotros es que Dios no está al chasquido de nuestros dedos para que obedecer en un milagro en la campaña cuando un predicador quiere. Yo sigo creyendo que Dios, si quiere hacer milagros, los hace. Si Dios quiere sanar el cáncer, si Dios quiere dar prosperar a alguien, o hacer pobre a alguien, o resucitar a alguien, Dios lo hace. Pero no estamos en esa época donde creen algunos que haciendo chasquear un dedo o poniendo una mano, Dios va a hacer cosas, está sujeto al hombre. No. Nosotros no tentamos al Señor, no ponemos a prueba al Señor. Porque eso es lo que quería hacer Satanás en el desierto con el Señor Jesucristo. Quería tentarlo a Cristo para que pusiera a prueba a su Padre. El Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale del Señor. Entonces él confiaba en lo que su Padre lo había mandado. Si lo había mandado, lo había escogido, lo había seleccionado, no lo iba a dejar morir en el desierto. Entonces, esas son las dos palabras que vemos ahí, es tentar y poner a prueba. Tentar es probar, peirazo, o sea, dudar de la fidelidad de Dios. Y la otra, poner a prueba, es dokimazo. Es dudar
de que Dios va a hacer algo. O sea que, porque vemos nosotros que parece imposible para nosotros. Y fueron así como este pueblo tentó al Señor. Es más, ¿cómo tentaron? Fíjese el atrevimiento en el versículo número 7 de esa porción que leí de Éxodo 17, del 1 al 7. El atrevimiento de atreverse a decir, escuchen, ¿está Dios acá con nosotros? O sea, atreverse a decirle si Dios está ahí, amado. Cuando ellos vieron todo eso, lo que Dios había hecho. Pero ellos llevó, más allá a veces el pecado, la frustración, el resentimiento, el cansancio y todas esas cosas que tenía este pueblo. Aunque vio el poder de Dios, se atrevieron a hablar y tentaron a Dios, probaron a Dios a ver si es verdad que Dios haría. Y eso es lo que quiere hacer Satanás. Por eso lo quería poner a Cristo en un lugar y se asalta a ver si Dios te manda unos ángeles. Eso es poner a prueba. El Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Entonces eso es lo que quería, vemos ahí. Usted dirá, bueno, es una sola vez que no quisieron... No, fueron muchos los hechos, amados, que vemos que tentaron al Señor. Quizás el hecho que podríamos, que el escritor quizás estuviera, vamos a decir, refiriendo más acá, es al suceso que apareció en Números capítulo 14. Aunque todo empezó en Números capítulo 13. Y ahí los invito a ir ahora. En Números capítulo... A ver si lo tengo marcado, en un segundo. Números capítulo... En el contexto empieza en el capítulo 13, ¿sí? De Números. Pero yo voy a leer el capítulo número 14. Pero ustedes, si se acuerdan, capítulo 13, para tener un contexto, había una misión de 12 espías. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que tenían que entrar por medio de Moisés a reconocer una tierra que se llamaba Canaán. Una tierra donde decía el Señor que iba a fluir leche y miel y que Él los iba a hacer entrar ahí. ¿Sí? Ese es el contexto de capítulo número 13. Le mandó que observaran la tierra, que miraban quién habitaban ahí, si eran fuertes, si eran débiles, si eran pocos, si eran muchos, ¿sí? Cómo estaba habitada, si era buena, mala, toda esa ciudad, si eran campamentos, si habían plazas fortificadas, cómo estaba ese terreno, si era fértil o era estéril, había árboles. Entonces él le dice que entraran ahí, que se esforzaran para ver ahí, ¿sí? Y ese era el tiempo de los primeros frutos, vamos a decir, que había ahí. Y ellos alcanzaron a ver que los frutos, incluso de esas uvas, eran grandes, ¿sí? Y ellos fueron ahí. Entonces subieron a ese lugar que era... A mí no me da tiempo de explicarlo todo. Todo este relato está relatado en Números capítulo 13, que fueron ahí. Entonces, fíjese que ellos fueron y dice que contaron, y trajeron ese informe que estaban ahí, que dice que habitaban Amalé, habitaban el Negué, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, habitaban en el monte. En el versículo número 32 dice, y hablaron mal de entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos, para reconocerlo es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y eran a nosotros, como nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. El relato sigue en el capítulo número 14, donde estos israelitas se rebelan contra el Señor. Entonces toda la congregación gritó y dio voces del pueblo y lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel, y dijeron a la multitud, ojalá muriésemos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra? Para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Fíjese, amados, cuando el Señor nos promete entrar al cielo, o la tierra prometida, o la patria celestial, muchas de las personas, padres, madres, cónyuges, consideran que los seres queridos,
Amados, ustedes saben, como estuve anticipando, incluso en algunos audios hablando, el desierto estuvo plagado de 600.000 tumbas de estas personas que tuvieron miedo, que qué le van a pasar a sus hijos, qué le van a pasar a ellos. Tuvieron miedo de estos gigantes, pero no tuvieron miedo de aquel que los podía haber matado y los mató. Y murieron. Escuche, como estuve hablando en unos audios anoche en el grupo, esta incredulidad no solo fue por parte de los padres, que después, más adelante, ustedes ven que incluso le dice el Señor que lo tentaron, así como vuestros padres me tentaron. Fíjese que esta incredulidad incluso se pasó, el pecado se pasa a los hijos, y los hijos mismos aprendieron de la incredulidad de los padres, de no guardar la palabra de Dios, y como Dios les decía, que entraran en ese reposo para poder descansar. Entonces, amados, siempre el pecado se pasa. El pecado de Abraham se pasó a su hijo, el pecado de David se pasó a su hijo. Todo lo que usted le va enseñando a su hijo se va a ir pasando. Todo lo que un pastor puede enseñar a una congregación, la congregación va a ir aprendiendo también. Entonces, así, fíjese, se empezaron a lamentar, le creyeron el mensaje de estos hombres y lloraron, pero no le creyeron a Dios. Lo curioso, amado, es que, ¿cómo le puedo explicar? Esta gente era poderosa, pero en esa época, para que usted pueda entender, Egipto era una nación fortificada y fuerte, invencible. Imposible de salir como era Roma después en la época de Jesucristo. Y aún así, el Señor destruyó a Egipto y los liberó con mano fuerte. Abrió el desierto. Ahora tienen que entrar a una ciudad y tienen miedo. Es porque se olvidaron lo que había hecho el Señor. ¿Sí? Entonces, José, hijo de Nun, y Caleb, eran hombres que habían reconocido la tierra y rompieron su vestido y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Y si el Señor se agrade de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebelde contra el Señor, ni temas al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor. No temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me han de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió al Señor: lo oirán luego los egipcios, porque los de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de la tierra, los cuales han oído que tú, oh Señor, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Señor, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de esa columna de nube y de noche de columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre. Y la gente que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo el Señor meter este pueblo en la tierra de la cual había jurado, los mató en el desierto. Ahora yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo: el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. Bueno, sigue el relato, amado. Pero fíjese lo que dicen en números ahí nomás, pero en el versículo, yo iba a leer solamente el versículo 22 y 23. Son 2 versículos nada más. Pero tuve el agrado de leerle todo el contexto para que vea cómo el Señor se molestó de esto, ¿no? Versículo número 22 y 23. Todos los que oyeron, los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado, escuche, ya 10 veces y no han oído mi voz, y no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero el siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, decidió ir en pos de los bueno, ahí dice que tanto Caleb como él y todos los hijos que estaban de ahí de 20 años iban tras, pero los demás, amados, dice que quedaron ahí. Usted dirá, bueno, fue solamente, amados, por un pecado.
No, amado, no, el Señor no los mató, vamos a decir, por un pecado. Fíjese que me tentaron más de 10 veces. Es más, me dice, por 40 años. Si usted va a Deuteronomio capítulo 8, dice que estuvo durante 40 años y dice que ellos divagaban en su corazón. O sea, iban en su propio corazón divagando, buscando, vamos a decir, cosas de este mundo. Aunque el Señor lo había sacado, eran como una mujer de Lot. Tenían puesta la mirada en Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Entonces, eso fue lo malo que vemos. Vemos esa desobediencia, esa rebelión, esta apostasía, ¿sí? Que se manifestó contra Moisés. Pero manifestarse esa rebelión contra Moisés era manifestarse esta rebelión. Fíjese cómo Dios lo tomaba. ¿Con quién se enojaban? Con Moisés. Por eso, enojarse contra el mismo líder, Dios lo tomaba como que se enojaban contra él mismo. Molestar si no creerle a Él. Molestar si no creerle a Jesucristo es también lo mismo enojarse con Dios. Por eso y con la misma iglesia. Fíjese cuando Pablo perseguía a la iglesia, decía, ¿por qué me persigues? Él lo tomaba personal. Entonces vemos esta rebeldía, esta desobediencia y esta apostasía, vamos a decir, contra Moisés y contra Dios mismo en el Antiguo Testamento. Y esto lo que está trayendo esta segunda exhortación el escritor de Hebreos, que no sean así. Porque estas cosas han acontecido, vamos a ver en 1 Corintios, para que nosotros no codiciemos las mismas cosas que ellos codiciaron. ¿Sí? Entonces esta gente, escuchen, ¿sabe por qué se lo digo? Porque fíjese la iglesia cómo era. ¿Cuánto entraron? 600.000 tumbas quedaron. Ahora, cuando usted ve una iglesia enorme que dice, acá está el poder de Dios. Amado, era una iglesia enorme que salió y fue una iglesia enorme que pereció. ¿Y cuánto entraron de la congregación? 2. Nada más que 2. Y los otros jovencitos que eran jóvenes, nada más. Fueron los que ingresaron ahí. Pero por eso no se guíe porque son muchos, amado. Eran más 600.000 y sin contar las mujeres que entraron, que iban ahí. Yo estoy diciendo solamente los hombres. Entonces, usted piensa que es por multitud. No, amado, esa multitud quedó muerta. Porque no creyeron el verdadero evangelio. Y eso es lo que sucede, amados. Dios les dijo que tenían que entrar ahí. Vamos a ver el domingo que viene que eso estaba apuntando en ese reposo de alguna forma escatológico de la venida de Cristo. ¿Sí? Que todo aquel que esté cansado y abatido que vaya a Él. Pero esa tierra, aunque era algo físico, apuntaba a algo espiritual, tenía una realidad espiritual, era una sombra. Ahora en el antiguo pacto, escuche bien lo que le voy a decir, amados, presta atención. Si esto aconteció en un antiguo pacto, bajo un líder, vamos a decir, que ya caducó, y un pacto que ya fue terminado, porque Cristo cumplió, ¿sí? Con una revelación que no estaba totalmente revelada, era un misterio todavía, y ustedes saben cuál es la consecuencia, que quedaron postrados. ¿Cuál será la consecuencia, amado? Piense usted, para un pueblo que tenía mayor revelación. Es más, el escritor de Hebreos está hablando ya que Cristo había venido. Póngase a pensar si en ese antiguo pacto, con esa antigua dispensación, y esa revelación que tenía hasta ese momento, Dios los mató, se enojó. Imagínese ahora que envió a su Hijo amado. ¿Cuál será la consecuencia y la gravedad? Es más, algunos creen que el escritor de Hebreos, cuando está escribiendo esta porción, justo esta, la del 3 y el 4, había pasado cerca de casi 40 años, más o menos. Y entonces dice como que estaba coincidiendo más o menos la fecha. Dice, ustedes más o menos ya son de una segunda generación, en el libro de Hebreos.
escribiéndole a estas personas porque Jesucristo ya había venido. Y ustedes, en el escritor de Hebreos, dice, ustedes se están endureciendo, como en el Salmo 95, versículos 7 al 11, está hablando de una época de endurecimiento y de apostasía, y el escritor del Salmo 95 está citando Hechos capítulo 17, está citando Números capítulo 14, y todas esas partes que de ahora en rato vamos a ver el escritor Pablo a los Corintios en el capítulo 10, como muchos de ellos, amados, fueron idólatras, fornicaron, bebieron, jugaron ahí, divirtiéndose, hicieron un becerro ahí, apenas el Señor los había libertado, Señor, le pidieron a Aarón, mientras Moisés subió arriba, amados, a buscar las tablas de la ley, ellos estaban, ahí se escuchaba un tumulto, una música, amados. Esas personas apenas lo había sacado el Señor, ya ahí estaban haciendo cosas de paganas. Entonces, ahora, ¿cuál será la consecuencia para esa época? Y la consecuencia para hoy, con mayor revelación. Amado, no me diga que usted no tiene una Biblia. Usted tiene, quizás 2, 3. Tiene pastores, está en internet, el Espíritu Santo ha traído más luz, más revelación. Hasta un hermanito común puede saber cosas que en la antigüedad se asombraría un doctor de la ley. Y un hermano común con 2 o 3 meses de vida puede quizás enseñarle cosas a esas personas que estaban en la antigüedad. Tenemos más revelación, pero ha venido un endurecimiento más. Por eso a veces no se trata de tanto de inteligencia, sino que las personas no creen al Señor. El Señor, por eso como dice la Escritura, si hoy oye su voz, no la mía, no la del pastor Daniel, sino la de las Escrituras, no endurezca su corazón, como en ese día, amados, porque ese día, amados, murieron. El Señor dice que en la parte, Pablo nos va a decir dentro de un rato, murieron 23.000 personas, amado. El Señor mató a todas esas personas, quedaron postrados ahí. ¿Y por qué fue esto, amados? Fue por, dice, el engaño del pecado. El engaño del pecado engañó a Eva. El engaño del pecado quizás le hizo razonar a estos escritores, o estos que están, el escritor de Hebreo que está ahí, quizás diciendo, bueno, volvamos a las fiestas judías, vamos a estar más seguros. Acuérdense, en el contexto estas personas se estaban volviendo, ¿por qué? Porque seguir a Cristo, ¿qué pasaba? Bueno, se te levantan los familiares, hay persecuciones, el trabajo se va cerrando. Muchas cosas, no es como ahora, amado, que usted quizá puede estar con un familiar riéndose. En esa época, amado, usted era destituido, era echado fuera de la familia, de la gente. Por eso que la iglesia en esa época asistía a los huérfanos, a las viudas, porque se quedaban sin lugar. Entonces ellos quizá estaban pensando, estaban razonando que lo más lógico quizá era volverse a esos rituales. Pero vemos que en el año 70 el Señor destruye todo eso, no quedó nada. Ahora fíjese, ¿pero por qué vino esto? Dice, ¿por qué? Por un corazón malo. Un corazón, fíjese, mirando, hermano, que no haya ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ese corazón malo, amado, que aparece ahí, corazón malo de incredulidad, en el griego es cardia. Viene de la palabra, ¿vio cardio? Bueno, cardia, o sea, no es este cosito que tenemos acá en el centro, o por acá, sino es el centro de emociones, centro de voluntad, como hablamos en el Salmo ayer, Salmo 138. ¿Es por qué? Porque su corazón, su mente, sus sentimientos, todo eso no estaban enfocados. Donde está tu corazón de verdad, donde tenemos, está el tesoro ahí. Y ahí no estaba el Señor. No tenían eso ellos. Entonces ese corazón malo de incredulidad, cardia ponera apisteia. ¿Qué significa eso? Cardia, o sea, el corazón. Ponera es algo malo. Y bueno, ya incredulidad te sabe, apistía. O sea, es contrario a una fe. Eso, un incrédulo es alguien que no cree. Ahora, escuchen, ¿por qué me tomé el tiempo de buscar la palabra en el hebreo? Porque quería saber qué era este corazón malo. ¿Sí?
un corazón malo, ahí en el griego esa palabra malo, aparece en Jeremías 16, versículo 12, y en Jeremías 18, 12, que no voy a ir. Pero no es solamente una mera incredulidad la que está hablando aquí, sino que habla de un descrédito o rechazo a creer con un corazón malo, marcado, vamos a decir, por poner, como vimos ahí, que habla de tentar o probar a Dios, de poner a duda la fidelidad de la palabra de Dios. No habla de una falta de inteligencia, no es una persona que dice, "Oh, no entiendo la Biblia". No habla de eso, amados. No habla de una persona que no tiene su mente bien. Habla de verdad que la persona conscientemente, pues yo le he hablado a personas conscientemente y le he dicho, no hagan esto porque el Señor va a traer esto. Y lo traen. Y lo malo, ¿sabe cuál es de todo esto? Es que cuando vienen las consecuencias de esos pecados, escuche bien, el pecado, por las consecuencias y ese endurecimiento, los hace endurecer, pero no solo eso, se vuelven más rebeldes para con Dios. Es como que si se molestaran por Dios por los pecados de ellos mismos que hacen. Como que si Dios tuviera la culpa, cuando Dios le está diciendo, no hagan eso. Y ese pecado los hace endurecer más. Pero esto, vamos a decir, yo le diría que es como una obstinación. De ser incrédulo, de no querer, porque ellos de alguna forma, aunque el Señor los sacó de ahí su corazón, de alguna forma, seguían estando ahí, en ese lugar, podemos decir, en Egipto. Y hay personas que yo no entiendo, amado, pero hay personas que parecieran como que estuvieran complacidos con eso. O sea, prefieren estar en el pecado que, vamos a decir, que estar con el Señor. Creo que es en Efesios, yo no lo tenía para el día de hoy, pero creo que es en Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Yo no lo iba a leer, pero... Efesios 4, 17 y 18, dice así. Y esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Usted va en Génesis capítulo 6, versículo 5, y dice que el Señor, de alguna forma, se inclinó y vio que... Sus pensamientos eran de continuo, solamente el mal. Exactamente, su pensamiento era de continuo, totalmente el mal. Continuamente estas personas estaban divagando en su corazón. Fíjese lo que dice Tesalonicense. Por eso fíjese cómo el pecado puede engañar. Segunda Tesalonicense capítulo 2, creo que es en los versículos números, yo no sé si lo anoté por acá, pero tenía dos textos para mostrarles. Denme un segundito. Lo voy a tratar de buscar de memoria. Segunda Tesalonicense, nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá, sino, debe estar por el 10 o el 11. Dame un segundo, ¿eh? Sí, segunda Tesalonicense 2:10. Y con todo engaño, hablando del anticristo, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, escuchen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios le envía un poder engañoso para que no crean la mentira, y a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ve? El pecado, como dice acá, es algo que puede engañar. Puede llegarle a decirle, incluso un conformismo, Dios no va a hacer nada. Dios va a entender. ¿Por qué guarda el día del Señor? Este pastor es molesto. Amado, no se trata del día del Señor, o sea, un día a día. Es que este día representa, por decir de alguna forma, un descanso escatológico o un sabático eterno donde vamos a estar con el Señor por la eternidad. Y si hoy no queremos estar con el Señor, no queremos estar con los hermanos, entonces ¿qué quieren hacer? Porque ¿a dónde van a estar? En el cielo. Entonces representa eso, y fíjese cómo el pecado va endureciendo. ¿Qué es ese endurecimiento? Donde la persona de a poco se va haciendo insensible y ya no quiere escuchar la palabra de Dios. Ya molesta si alguien le dice algo. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 7, creo que es en el versículo 11, a ver si por ahí, 7:11.
Si no me equivoco es por ahí, a ver, dame un segundito. Sí, Romanos 7:11. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Fíjese, ¿qué hace el pecado? Puede engañar, puede matar, amado. Por eso lo que dice, que ninguno de vosotros, dice el escritor, haya un corazón malo de incredulidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que estas personas, en vez de enfocarse en el Señor, su corazón andaba vagando continuamente. ¿Sí? Y eso es lo que fue que estas personas se desviaran del camino. Por eso dice, no han conocido mis caminos. No es que no conocían los caminos. La idea es que voluntariamente ellos no querían saber nada de los caminos del Señor. Se endurecieron en su corazón, quizá por un resentimiento, una amargura. Y todo esto los llevó a que el Señor se molestara con ellos. Fíjese, por eso que el escritor, en el versículo número 11, dice así: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Señor se enfureció, se enojó y dijo, no entrarán. Esa misma palabra, amado, la podemos encontrar en el capítulo de Juan, capítulo número 3. Son dos textos que siempre leo lo mismo. Cuando vamos a Juan, ¿qué escuchamos nosotros? Por lo tanto, Dios amó tanto al mundo, que es lo que le gusta al evangelista decir. Pero fíjese lo que dice el versículo número 18 y versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo número 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, escuche, sino que la ira de Dios está sobre él. Hebreos capítulo 3, versículo 11 dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Amados, uno de los atributos de Dios es la ira. Es una respuesta, la palabra es orgea ahí creo, es una respuesta a su santidad, a su justicia. No es que se enoja y rompe todo porque es caprichoso. El Señor le dice, esta es la forma porque puedan ser salvos. Ustedes pecaron contra mí. La forma de esto, de estar bien y justificado, es aceptar este sacrificio que ha hecho mi Hijo amado. En Él pueden tener descanso de sus obras, pueden tener descanso, paz, estar bien conmigo, pero no quieren. Por eso que muchos rehúsan creer en esto. Dice Salmo 7, versículo 11, que Dios está irado todos los días con el impío. Está enojado porque el impío no le cree a Dios, no quiere obedecer. Por eso que ahora de acá en el versículo 12 en adelante el escritor va a empezar una aplicación para nosotros. El escritor va a hacer como un freno ahí, y en el versículo 12 en adelante hay una aplicación para nosotros. Dice, en un segundo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Escuche esa palabra hermano, no es la misma que la del versículo número 1, que dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, no es la misma de hermano espiritual. Acá la palabra hermano es un llamamiento a la comunidad hebrea. Como hermanos, vamos a decir como yo diga, hermanos argentinos, compañeros argentinos, ¿ves cómo dicen así los cosas acá? Dice, compañeros de la patria. No significa que todos tenemos, no. Acá la palabra compañero, hermano, habla de los hebreos. ¿Por qué lo digo eso? Porque es imposible, porque si ninguno haya un corazón malo de incredulidad, en un cristiano no hay esto. Si hay entre vosotros en esta comunidad, porque había algunos que se estaban volviendo y otros se mantenían, hay una exhortación para nosotros acá. El escritor o el Espíritu Santo le dice, si hay entre vosotros que está considerando volverse a una religión de antes, donde usted cree que hay comodidad, hay que prosperidad, que Egipto está mejor, que el Dios de ese, considere que no haya este corazón malo de poner, de tentar, que consideren que, bueno, amado, es lo que pasó, toda esa gente que murió ahí, 600.000 sepulcros, sin contar esas mujeres, quedaron ahí
Como el Señor se enojó, se airó, Coré mismo cuando lo tragó la tierra, y otros más que los prendieron fuego, el Señor los consumió. Entonces fíjese, consideren si esto fue lo que pasó ahí, que vamos a ver más adelante en el libro de Hebreos capítulo número 10, como el Señor es fuego consumidor. Todo aquel que desprecia a su Hijo y pisotea la sangre del Señor. Dice, no quiero saber más nada. Ya como decían a Pablo, ya veremos más adelante. Como que si el hombre puede hacerlo esperar a Dios cuando Él quiera. Todos murieron en esa generación. Amados, recuerden, solamente fue Josué y Caleb que quedaron. La ira del Señor los mató a todas esas personas, aunque tenían una promesa terrenal. Y nosotros tenemos una promesa en sentido espiritual, una patria celestial. Hacemos bien si escuchamos esta palabra del Señor. No en todo entraron, amados. Por eso no crea, de verdad, como dice, vamos a ver más adelante en Corintios, cuando voy a cerrar dentro de un ratito, el que crea que está firme, que de verdad se asegure de verdad que estar firme, porque el escritor nos exhorta ahí, vamos a decir, a ocuparnos de nuestra salvación, como vimos el domingo pasado. Si retenemos esta fe, no es empezar, se trata de terminar. Estábamos hablando recién, cuántas personas o personas que parecían hermanas hoy están en el mundo tristes, deprimidos, llorando, cuando te estaban cantando himnos. ¿Cuántos conoces? Yo conozco muchos, amados, que están en el mundo, hablan cosas del mundo. Y uno una vez los veía militando, hablando, cantando. Empezaron, pero no terminaron, amados. Y otros que ustedes lo veían que venían medios así, y como que estaban ahí, y hoy los ven que siguen ahí adelante o perseveran en la fe. Se trata de eso, amados. Persevere, siga en las cosas del Señor. Muchos de estos quizás estaban queriendo volver al judaísmo, en el contexto acá de Hebreos, ¿sí? Y en el versículo número 12, por eso habla este llamado de atención, esta exhortación a que estas personas no le den lugar a un corazón de incredulidad, ¿sí? Esta desobediencia que muchos estaban teniendo, querían rechazar la palabra de Dios, rechazar el Evangelio, ¿sí? Escuche, entonces estos hombres, vamos a decir que estaban ahí, es muy posible que habían oído, por eso estaban ahí en esa comunidad, en el capítulo 6 ya lo vamos a ver cuando lleguemos, habían creído de alguna forma, pero con un conocimiento intelectual, no sé si entiende, de doctrina, asentimiento, sí, esto es verdad, pero de verdad no lo creyeron de corazón, no vivían. Eso, estaban claudicando entre dos pensamientos, podríamos decir. Y esto hizo que se empezaran a alejar, ¿sí? Y empezó este descuido que vivimos en la primera exhortación, los llevó a esto de un endurecimiento, a no prestar a la palabra, a no congregarse en las cosas del Señor. Empiezan a escuchar la voz del mundo, del corazón engañoso que le dice, y lo empezó a llevar a este endurecimiento que tenía y empezar a rechazar la palabra. Y su estado postrero es peor, amado, por una persona. Fíjese lo que dice Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 20 al 22. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 20 al 22. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, porque les ha acontecido lo verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Si usted ha escuchado la palabra de Dios y le ha llegado el Evangelio, no endurezca su corazón. El Espíritu Santo nos muestra cómo muchas de estas personas probaron, tentaron. ¿Cuántas veces ha sido misericordioso con usted el Señor? ¿Cuántas veces le ha extendido por un pastor, por un padre, por una madre, por un hermano, por un amigo, por alguien que quizás estaba ahí? Hasta por un tratado, una película,
por lo que sea, y Dios ha extendido su misericordia vez tras vez, y usted le sigue tentando, y usted le sigue probando, lo malo que no solamente usted va a ir al infierno, sino que sus hijos también va a llevarlo, porque usted es un guía de ciegos que conduce a otras personas. Por eso que es un tiempo de gracia. Si hoy oye su voz, no endurezca su corazón. Hoy es un día, no es mañana ni pasado. Hoy es el día de salvación. Fíjese lo que dice el escritor, amados, para ir terminando, en 1 Corintios, capítulo 10. Con esto vamos a ir cerrando casi. 1 Corintios, capítulo 10, el apóstol Pablo. Escuche lo que dice. Amonestaciones contra la idolatría. 1 Corintios capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Versículo número 2. Estoy en 1 Corintios capítulo 10. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos que murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amados, quizás esto está de más. No, amados, esto sigue sucediendo en el pueblo de Dios, amados. Por eso que es importante, amados, que nosotros nos congreguemos, que estemos juntos. Fíjese las exhortaciones, porque más adelante, por cuestiones de tiempo, no me da, pero el escritor nos muestra una aplicación para nosotros en nuestras vidas en el versículo número 13. Dice, antes exhortándonos unos a los otros, cada día entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y entre tanto se dice, si hoy oyeres su voz, no endurezca vuestros corazones como el día de la provocación. Y después en el versículo 16 vuelve de nuevo a los hechos, al relato. Hice un paréntesis acá, y después vuelve al Salmo 95, ahí esa parte que está ahí. Pero esta aplicación para nosotros, ¿cómo podemos lograr no endurecernos? Bueno, el escritor en el versículo número 13, de ahí que estamos en el 3:13, dice así: antes exhortándonos unos a los otros. O sea, ¿cuál es? Amado, cuando venimos a la iglesia, estamos con hermanos, estamos con un pastor, escuchando la palabra, hablando de estas cosas, le decimos, hermanito, hermanita, no siga por ese camino. No, y quizá la persona se molesta, pero nosotros, sabe la persona que nosotros le estamos exhortando. La palabra exhortar, acá, escuchen, no tiene el ánimo, vamos a decir, de como la persona decir, bueno, que se vuelva de su pecado. No, la exhortación acá tiene un sentido positivo. ¿Sí? ¿Cuál es positivo? Animar significa animándonos unos a otros. Si la persona está triste, abatida, exhortarlo, animarlo a la otra, enderezar a la otra persona, porque esto se hace entre nosotros, y entre nosotros donde nos vamos llevando. ¿Pero dónde se hace? En una iglesia, amado. Por eso, entre hoy es la forma para endurecernos. Usted cuando está solo en un lugar y no tiene nadie que está, no hay un pastor, no hay hermano, y es muy posible que usted peca y diga,
A ustedes les digo las cosas, para que sacerdote de allá. Siga así. Tarde o temprano se va a endurecer, se lo puedo asegurar. Se va a endurecer. Es verdad que Dios perdona pecados, de verdad, pero no juegue con eso, amado. No tengo que rendirle cuenta a nadie. Tarde o temprano el pecado es engañoso, amado, le va a engañar. En cambio, si está con un hermanito, está con una iglesia, de alguna forma el pecado no se va a ir porque va a andar dando vuelta ahí. Pero no le va a resultar tan fácil con un pastor, unos hermanos, porque nosotros estamos ahí juntos. Y decir, ¿qué pasa con nuestro hermano? O sea, estamos cuidándonos. Y yo también, cuando me vio, el hermano me dice, pastor, perdón, digo yo. Pero estamos juntos. Pero una oveja sola, amado, está ahí a la disposición de cualquier lobo que se la quiera comer. Entonces, la forma con el Espíritu Santo dice que nos exhortemos, nos cuidemos, para que ninguno de nosotros nos endurezcamos por el engaño del pecado. Pero el pecado, ¿qué le dijo a Eva? No pasa nada, comé. Y así estamos, ¿no? Porque dijo que no iba a pasar nada. Es mentiroso, amado. Engaña. Dice, porque si somos participantes de Cristo. Bueno, esta parte de participante de Cristo sería como si estamos en Cristo. Aparece en la Biblia. Participante es como que si estamos unidos a Cristo. Si estamos unidos o somos participantes de Cristo. Versículo 14. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta que de verdad formas parte del pueblo de Dios? ¿Cómo? Bueno, porque estamos con los hermanos, estamos unidos a Jesucristo. Todo aquel que está unido a Cristo no se va a perder. Pero con tal de qué, vuelva a lo que dijo la otra vez el domingo pasado. ¿Con qué? Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza, o sea, nuestra fe. ¿Qué es lo que voy a decir de nuevo? Bueno, la perseverancia. Lo que vemos continuamente, esa persona que persevera y persevera hasta el final, es ahí. Por eso dice, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en las provocaciones. Y escuche cómo termina. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No entraron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado? Escuche, no fue un pecado. 40 años, toda una vida de pecados. Continuamente, porque es un pecado. No, fueron 40 años que el Señor los tenía que soportar, los tenía que aguantar ahí en el desierto y ellos poniéndolo a prueba al Señor continuamente. No fueron con los que pecaron, escuche, cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos, escuche, la causa de que no pudieron entrar. No fue un pecado. ¿Cuál es la causa por que una persona no va a estar en la presencia del Señor? Porque peca, porque fornicó, porque adulteró, robó, mató. Amado, no hay un pecado que no tenga perdón. El único pecado, vamos a decir, que no tiene perdón, o sea, podemos decir, porque no quiere la perdona, es la incredulidad. Porque no quiere creer en el Evangelio que dice que hay perdón para esos pecados. Y así dice que termina, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y es por eso que las personas no van a entrar al cielo. No van a estar con nuestro Padre Celestial, con el Señor Jesucristo, con los hermanos, porque no le creen lo que dice. Dios dice, un día apartarás para mí. Y estarás, 6 días trabajarás. Y vamos a ver que va a empezar después. Y digo, bueno, ¿pero qué? ¿Estos son sabatistas? No, no somos sabatistas. No creemos que un día de hoy hay que guardarlo para ser salvo. Y si no guardas este día te vas al infierno. No es ley esto, amado. No se trata de eso. Se trata de que esto espiritualmente representa ese descanso que nos da Jesucristo de nuestras obras, porque Él cumplió todo lo que tenía que cumplir, ¿sí? Hasta guardó el día de reposo. Simplemente descansamos. Esto es una representación, una antesala a un descanso eterno. Esto representa lo que vamos a estar por la eternidad con nuestro Padre, con el Señor Jesucristo y con todos los hermanos, aquellos que han creído, que han profesado fe, como el libro de Hebreos, que vemos que de aquella fe que una vez profesaron, ellas vivieron y la vivieron hasta el final, ¿sí?
Pero esto si somos participantes de Cristo, si estamos unidos. Así que vamos a orar, amado, vamos a cerrar. Amado Padre, Señor, vimos el retorno de la gracia. Le agradecemos, Señor, el tiempo se me fue una vez más, Señor. Señor, parece como que se hubiera hablado 10 minutos nada más. Y llevo 1 hora, 4 minutos y no me di cuenta, Señor. Señor, le agradecemos, Señor, porque por usted, Señor, una vez oímos, Señor, la voz, Señor, de su Santo Espíritu, Señor, y usted fue el que, Señor, nos trajo a nosotros. Usted transformó nuestro corazón, que era de piedra, Señor, y nos trajo, Señor, desde Egipto, Señor, hacia su reino, Señor, y nos hizo descansar, Señor, en esa promesa. Le pedimos a aquellas personas que de verdad han escuchado el Evangelio, Señor, que no desprecien, Señor, esa gracia, Señor, que una vez, Señor, se le ha otorgado, y esa misericordia que, Señor, no se dan cuenta que día a día se va renovando. El día, Señor, que se termine, Señor, porque dice que llegó un momento, Señor, que lo provocaron a usted, Señor, y se terminó su paciencia. Y se acabó, Señor, y usted se enojó, y usted lo se terminó. Así que le pido, Señor, por esta congregación, por aquellos, Señor, que siga bendiciendo, Señor, aquellos, Señor, que usted nos ha dado vida, que no nos entregue a nosotros, a nuestros corazones, Señor, que podamos siempre ser guiados por su santa palabra y su Santo Espíritu, Señor. Le pido por las almas de aquellas, Señor, que acá la congregación le ha predicado, quizás a sus familiares, Señor, que los haga volver en sí, si una vez escucharon su palabra, Señor. Pedimos todo esto en nombre de Jesucristo, Señor, como siempre decimos. Amén. Amén. Amén.